Hey, hello guys. Well, in today's class we're gonna be studying, the tag question with the verb to be was were and the simple past. Okay, they are very easy to understand, so you will see it now. Bueno, vamos el día de hoy, chicos, a estudiar lo que es el tag question, pero esta vez con el verbo to be y el pasado simple, ¿sí? El verbo to be en este caso será pues con was were, ¿sí? O sea, este verbo to be en pasado, was were. Y pues el pasado simple, pues como ya lo hemos estudiado antes, ¿no? Y si ustedes no se acuerdan lo que es el pasado simple, pues chequear los otros videos en los cuales yo explico el pasado simple tanto del to be como el del pasado simple, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a estudiar el tag question. Voy a hacer memoria lo que es el tag question. Un tag question, como yo les había explicado, ¿sí? Cuando vimos en el presente, se trata específicamente de querer saber una confirmación de algo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo puedo decir, está lloviendo, ¿verdad? ¿Sí? Esta palabra verdad, ¿sí? Esto sería un tag question, o sea, estoy queriendo confirmar si en verdad está lloviendo. Otro ejemplo de tag question podría ser, en este caso vamos a utilizar un pasado, ¿ya? Eh, Viniste a la fiesta de cumpleaños ayer, ¿no es cierto? Sí, esta palabra, ¿no es cierto? Sí, obviamente tiene que estar con signos de pregunta. Esto se denomina un tag question en español, o lo que equivale en español a un tag question, ¿sí? Entonces, entendida esa parte, vamos a proceder a la explicación. En primer lugar voy a empezar con el to be, ¿sí? Y luego empezaré, pues, bueno, continuaré con el pasado simple. Bien, ¿cómo se forma el tag question, en este caso con el to be? Tienen que recordar que el tag question está formado por dos partes, ¿no? La primera parte es la parte de la oración principal. Esta oración puede ser afirmativa o puede ser negativa, una de las dos, ¿ya? Bien, ahora, si la oración principal es afirmativa, el tag question tiene que ir negativa. Y si la oración principal, ¿sí?, es negativa, como está el caso aquí, el tag question tiene que ir afirmativa. ¿Entendido? Bien, dicho esto, pues podemos proceder en este caso a hacer el tag question. Pero antes de eso, aquí en la parte izquierda yo puse las equivalencias en este caso del verbo to be en pasado. Por ejemplo, si nosotros queremos convertir de una oración afirmativa y queremos poner, perdón, aquí a la negativa un tag question, obviamente que tenemos que escoger esta parte de aquí. Puede ser wasn't o puede ser weren't, ¿sí? Y si es el caso, digamos que la oración sea negativa, tengo que escoger yo el tag question afirmativo, ¿verdad? En este caso utilizaría el positivo de aquí. Puede ser was o puede ser were, ¿ya? Recuerden que cuando yo enseñé el verbo to be o was were, yo había dicho de que el was va a estar siempre, ¿no?, dirigido para he, she, it, o también como se conoce la tercera persona, ¿sí?, del singular. Pero también funciona con I, o sea, con yo, ¿no? En inglés I, ¿sí? Entonces iría con cuatro pronombres personales: I, he, she, it. Con esos cuatro vamos a utilizar was, y si es negativa, wasn't, ¿ya? Y el were, pues con los demás, ¿no? Bien, vamos a proceder en este caso a una oración, ¿ya?, que sea del verbo to be en pasado y que podamos poner un tag question. ¿Cuál podría ser? Vamos a poner, digamos, en este caso, eh, tu hijo estaba enfermo ayer, ¿verdad? O, ¿no es cierto? Tu hijo estaba enfermo ayer, ¿no es cierto?
¿Cómo hacemos esta oración? Pues de la siguiente manera, ¿sí? Voy a poner ejemplo 1, ¿sí? Y luego pues numeramos los demás, con lo cual empezamos con el ejemplo número 1. Ya. Tu hijo estaba enfermo ayer. Bueno, esto ya lo sabemos decir, ¿verdad? Para poner una oración en el verbo to be en pasado, se pone, bueno, especialmente se pone lo que es un sujeto, que sería tu hijo, ¿verdad? Your son. Sería your son es hijo, por cierto. ¿Sí? Your son. Estaba. Según la regla era was were. En este caso, como es tercera persona del singular, pongo was. ¿Sí? Your son was. Enfermo se dice sick. ¿Ya? Your son was sick yesterday. ¿Ya? Y aquí voy a poner el tag question. ¿Ya? En la parte siguiente pongo el tag question. ¿Cuál podría ser aquí el tag question? Recuerden, si la oración es afirmativa, en este caso está afirmando algo, aquí el tag question tiene que ser negativa. ¿Sí? Con lo cual, me doy cuenta aquí una cosa muy importante. Sí, me doy cuenta que aquí está el verbo to be en pasado was. Entonces aquí es mucho más fácil darse cuenta. Si aquí está afirmando, acá tengo que pasar negando, con lo cual la negación de was sería wasn't. Entonces, pues voy a poner el tag question tal y como me dice. ¿Sí? Ponemos la coma, ya lo saben. Entonces pongo yo wasn't, ¿entendido? Y bien, después de eso, yo tengo que poner un sujeto aquí. ¿Cuál será el sujeto? En este caso, tengo que escoger el sujeto que yo ya tengo en la oración principal, pero yo no voy a poner el sujeto tal y como está aquí, sino que tengo que convertir ese sujeto en un pronombre personal. Si yo estoy diciendo que el sujeto es your son, o sea, tu hijo es él, ¿verdad? Y él en inglés es he. Entonces pongo he. Y obviamente tengo que cerrar el signo de interrogación. ¿Ya? Y ahí nos queda la oración hecha. ¿Sí? Así ya está. Con lo cual queda your son was sick yesterday, wasn't he? ¿Entendido? Bien. Vamos a otro ejemplo, ¿sí? Con el mismo tag question, el del verbo to be. Bien, vamos a poner el siguiente. Voy a poner con otro color esta parte. Ejemplo número 2. Ya. Voy a inventarme cualquiera, ¿sí? Voy a decir, por ejemplo, eh, estábamos aquí el año pasado, ¿verdad? Sí. Estábamos aquí el año pasado, ¿verdad? Bien, como ustedes ya lo saben, lo que tengo que poner en primer lugar es la oración principal. Estábamos aquí el año pasado. Sí, ¿cómo digo eso yo en inglés? Pues el sujeto de esa oración pues debe ser we, ¿verdad? Porque es nosotros estábamos. We were en este caso. We were here, en este caso este here sería el complemento. We were here last year. We were here last year. Hasta ahí. Hasta ahí ya es la oración principal. Estábamos aquí el año pasado. ¿Sí? Sujeto, el verbo to be en pasado, were, y el complemento. Eso es lo que decía la regla del to be en pasado. Bien, pero ahora yo quiero poner lo que es el tag question. ¿Cómo yo hago esto? Pues bueno, lo que tengo que hacer en primer lugar es mirar si la oración es afirmativa o es negativa. En este caso la oración está afirmando. ¿Por qué me doy cuenta? Porque está aquí were. ¿Sí? Were. Entonces, ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues poner aquí el tag question. ¿Cómo se dice? Bueno, si la oración afirma, acá voy a negar. Y aquí voy a poner el tag question. ¿Cuál sería la negativa de were? Es weren't. ¿Ya? Entonces diríamos
así. Weren't. ¿Entendido? Y luego aquí tenemos que poner el sujeto. ¿Ya? A diferencia del sujeto anterior, ¿ya? Que teníamos que convertir a un pronombre personal en inglés, aquí en este caso ya nos lo viene dado. Dice we. ¿Sí? Entonces este we es el sujeto. ¿Por qué? Porque we ya está en forma de pronombre personal. Entonces ponemos aquí we. Y cerramos finalmente el signo de pregunta. ¿Cómo nos queda la oración? We were here last year, weren't we? ¿Sí? Estábamos aquí el año pasado, ¿no es cierto? O también estábamos aquí el año pasado, ¿verdad? ¿Sí? Así queda esta parte de el verbo to be was were. Vamos a hacer un último ejemplo y pasamos después para el pasado simple. Bien, antes de esto sí quisiera yo dejar en claro que para poder controlar bien esta parte yo debo, ¿sí?, controlar bien la gramática del to be en pasado, ¿sí?, de lo que yo había enseñado en el video anterior para poder saber bien esto, ¿ya? Bien, seguimos, vamos a seguir, ¿sí?, con el último ejemplo, ¿sí? Voy a decir en este caso Samantha y su marido, ¿sí? Samantha y su marido no estaban, ¿sí?, en mi casa. Y voy a poner aquí una expresión de tiempo del pasado, ¿sí? Samantha y su marido no estaban en mi casa ayer en la noche o la noche anterior, ¿ya? ¿Cómo decimos eso? Pues bueno, nuevamente, ¿no? Sujeto primero, que es Samantha y su marido, ese es el sujeto entero. Y su marido, and, recuerden, para decir su de ella como un adjetivo posesivo se dice her, y lo demás pues husband, ¿verdad? Esto es un vocabulario de la familia. Ya. Samantha and her husband, ¿sí? No estaban, ¿sí? Como está hablando en este caso de un plural se pone weren't, ¿ya? Weren't, ¿ya? Weren't in my house. ¿Sí? La noche anterior. Last night. Se dice. Ya. Entonces yo lo que quiero decir aquí es, Samantha y su marido no estaban en mi casa la noche anterior, ¿no es cierto? Eso quiero preguntar, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo pongo esa parte? ¿Sí? O ese tag question en esta oración que parece muy difícil, ¿no? Porque es muy larga. Bien, tengo que saber si la oración es afirmativa o es negativa. Entonces voy y reviso la oración y me doy cuenta que la oración es negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque está weren't aquí. Con lo cual, si la oración es negativa, tal y como está en esta regla, si la oración es negativa, quiere decir que el tag question va a ser afirmativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bien, no se olviden siempre la coma en el tag question. Y luego de eso tengo que convertir este negativo, weren't, a positivo, en este caso es were. Entonces quedaría de esta manera. Were, ¿sí? Y luego de eso, pues, ¿qué es lo que tengo que poner? Tengo que poner el sujeto. Sí, dijimos que el sujeto era Samantha and her husband, ¿verdad? Pero no ponemos el sujeto tal y como está en la oración principal, sino que tenemos que convertir ese sujeto a un pronombre personal. Samantha y su marido es ellos, ¿verdad? Samantha y su marido se refiere a ellos. Ellos en inglés se dice they. Ya, they. Bien. Ahora no se olviden poner lo que es. Ya, no se olviden de poner lo que es el signo de pregunta. Entonces quedaría la oración de la siguiente manera. Ya. Samantha and her husband weren't in my house last night.
Were they? ¿Ya? Esto es el tag question utilizando el to be con was were. ¿Entendido? Espero que lo hayan entendido, pues muy bien esta parte. ¿Sí? Como se dan cuenta, no es algo del otro mundo el tema del tag question. ¿Sí? Bien, voy a ir a continuación ahora con el pasado simple. ¿Sí? Voy a ir con el pasado simple. En el pasado simple yo tengo pues los auxiliares siguientes. ¿Sí? El auxiliar para positivo o oración afirmativa, en este caso did, y la oración para negativa, ya el auxiliar didn't. Bien, entonces ahora lo que yo tengo que hacer en este caso es pues poner una oración principal y poner el tag question correspondiente a la negativa. Ya, entonces vamos ahora mismo ya a hacer cualquier oración. Bien, voy a poner una oración normal, ya del pasado simple, con cualquier verbo, tanto sea un verbo regular como un verbo irregular. Ya, ponemos de la siguiente manera. 3 ejemplos nada más y con eso ya terminamos el tema del tag question. No es algo tan difícil de entender. Bien, vamos ahora entonces a poner, vamos a decir por ejemplo, vamos a decir Sara, ¿sí? Déjenme cambiar de marcador porque ya está algo, ¿sí? Entonces sería Sara. Sara, vamos a decir que Sara viajó a Europa. Sara traveled to Europe. Ya, en este caso dice Sara viajó a Europa. Recuerden que la parte de lo que es la gramática, sí, está compuesto en el pasado simple, está compuesto por un sujeto, un verbo y un complemento. El verbo tiene que ser pasado cuando es obviamente afirmativo. Entonces, de aquí yo lo que tengo que sacar es el tag question, ¿sí? La oración aquí está afirmando, tengo que poner negativo el tag question, con lo cual quedaría de la siguiente manera. Recuerden que esto es para positivo y esto es negativo, entonces quedaría, como esto está afirmando, la negativa sería con didn't. ¿Sí? Didn't. Y luego de eso tengo que poner lo que es el sujeto, ¿sí? Como lo hemos hecho siempre. El sujeto en este caso es Sara, ¿verdad? Sara, ¿quién es? Sara es ella. Entonces ponemos she. ¿Ya? Y luego pongo pues el signo de interrogación que ya tenemos ahí. Bien, esto es algo fácil. Vamos ahora con la siguiente parte que es el siguiente ejemplo. ¿Sí? Debo decir una cosa, que en inglés británico son con dos L's el tema de viajar. ¿Sí? Travel se dice con dos L's en el pasado. ¿Sí? Inglés americano es con una sola L. Bien, vamos a hacer el siguiente. Sí, vamos a hacer el siguiente. El siguiente quedaría de la siguiente manera, ¿no? Vamos a poner una acción simple. Por ejemplo, yo digo Ernest and Mike, pongamos. Ernest and Mike didn't. Vamos a poner didn't play in the same team. Ya. Bien, aquí en esta oración aparece Ernest y Mike no jugaron en el mismo equipo. Entonces vamos a poner, vamos a decir, ¿no? Ernest y Mike no jugaron en el mismo equipo, ¿verdad? Bien. ¿Cómo decimos ese tag question? Dense cuenta que aquí aparece una negativa. ¿Se dan cuenta esta negativa que tenemos aquí? Sí, por esa razón sé que esta oración es negativa. Con lo cual, para pasar al tag question tengo que poner el positivo. Entonces, ¿cómo va esta parte?
tengo yo que poner en este caso el positivo, que diríamos que es did, ¿verdad? Did. Y luego, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es poner el sujeto. El sujeto es Ernest and Mike, que sería ellos. Ellos sería Ernest and Mike, con lo cual ellos en inglés se dice they. Y cerramos el signo de pregunta. Entonces quedaría Ernest and Mike didn't play in the same team, did they? Listo. Y el último. Sí, vamos al último. Ya. Vamos con el último ejemplo y con esto cerramos el tema del tag question en los dos casos, to be y presente simple. Ya. Vamos ahora a decir, digamos en este caso, a decir lo siguiente. Ya. Vamos a decir, digamos, ya. Vamos a decir, he necesitaba. Vamos a poner $5. Sí, he needed $5. Ya. Y aquí hacemos con este último ejemplo. ¿Sí? Bien, aquí está diciendo que él necesitaba $5. He needed $5. Entonces yo quiero decir la oración, necesitaba $5, ¿verdad? Ya. ¿Cómo digo el tag question en este caso? Dense cuenta que aquí esta oración está afirmando, ¿sí? Está afirmando. ¿Por qué? Porque no aparece el did en ningún lugar, ¿verdad? Con lo cual sería, si es afirmativa, tiene que ir el tag question en negativa. Entonces ponemos didn't, ¿verdad? Didn't. Y luego obviamente pongo el sujeto. ¿El sujeto cuál va? En este caso ya nos lo viene dado el sujeto, que es he. Y pongo he. Listo. Y ya tenemos hecho, ya tenemos hecho lo que es el tag question, en este caso con el pasado simple. ¿Ok? Bien, espero que no haya ninguna duda en este caso con el tag question, ¿sí? De hecho, como les decía en el primer video cuando dimos tag question, hay el tag question en diferentes tiempos verbales, como le decía en to be, en el presente simple. En este caso estamos dando en el to be, was, were, pasado, y el pasado simple, ¿sí? Con lo cual es un tema muy fácil de entender, ¿ok? Espero que lo hayan entendido muy bien. Entonces cualquier duda me lo dicen después o me escriben, ¿sí? Okay guys, I'll see you later. Bye bye. That's all.